El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Cuando estaba yo estudiando en la universidad, hice un semestre de mi carrera de intercambio en Madrid y me invitaron a hacer una peregrinación que se llama La Javierada, y es caminar hasta el castillo de San Francisco Javier, y son 44 kilómetros creo que caminamos, y estuvo muy cansado. Y empezamos a caminar como a las 6 de la mañana y llegamos como a las 5 de la tarde. Estuvimos todo el día caminando. Paramos un ratito en un pueblo a almorzar. Todavía yo, burro y joven, me puse a jugar fútbol con los jóvenes del pueblo y seguí caminando. Y ya venía yo súper cansado, yo ya no quería seguir caminando. Íbamos de subida por una carretera y de repente un letrero que dice: Bienvenidos Javierada 2016. Estábamos en el 2017 y yo dije: no puede ser, que todavía un año me falta para llegar. Y pues casi que sí, nos tardamos todavía 1 hora y cacho más, y ya decía bienvenidos, y entonces como que te desmotiva eso, porque dices: ya llegué, pero no terminas de llegar y no terminas de llegar. En el Camino de Santiago se vive una experiencia similar. Cuando uno hace el camino francés, llegas al Monte del Gozo y ahí ya dices: ese Monte del Gozo ya está ahí, Compostela, ya llegamos, ¿estás feliz? ¿Y cuál? Todavía te falta como 1 hora y media o 2 de caminata, y uno dice: ya llegamos, y no es cierto. Y todas estas cosas nos pueden ir desmotivando. ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que el mensaje central de la liturgia de hoy es que la vida espiritual es un largo camino que se puede hacer difícil, pero que vale la pena recorrer. Empezamos con Abraham en la primera lectura, y le dice Dios a Abraham: deja tu país, tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham empieza un largo camino, saliendo desde su tierra hasta llegar a la tierra prometida. Y el Señor le hace 3 promesas, que vimos las 3 ahora. La tierra que yo te mostraré, te daré una tierra prometida. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Y luego bendeciré a los que te bendigan y a todo tu linaje. ¿Cuál es el problema? Que la tierra prometida está ocupada, y Abraham se dará cuenta que la tierra que el Señor le había prometido pues ya tenía habitantes. Le dice que tendrá un pueblo grande y una gran descendencia, y Abraham tenía 90 años y Sara, su esposa, era estéril. Y luego le dice: la bendición bajará por todo tu linaje, y ni siquiera había un sacerdote que le pudiera dar la bendición. Y entonces el camino a veces puede ser, o puede parecer, imposible, muy arduo, muy lejos, difícil o hasta imposible. Pero Abraham terminará confiando en Dios, y el Señor le cumplirá todas esas promesas. Y luego en el Evangelio vemos que Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y se los lleva a un monte elevado. Y esto que leímos así en 3 segundos, pues subir el monte elevado les habrá costado unas cuantas horas. Y subir la montaña y sin entender a dónde nos lleva Jesús. ¿Por qué nos está haciendo subir una montaña? ¿Y por qué nada más nosotros 3? ¿Y por qué dejó a los otros abajo? ¿Y no traemos comida? ¿Y cuándo regresaremos? Seguro pensaban en muchas cosas.
Quizás de camino a lo mejor alguno hasta se llegó a resbalar. Se tropezó, se levantaron, siguieron cuesta arriba, y cuando llegaron hasta arriba, Jesús se transfiguró delante de ellos. Y entonces Pedro exclamó: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Qué bien estamos aquí contigo. Aquí queremos quedarnos para siempre. Y así es la vida espiritual. Es difícil, puede haber subidas, puede haber caídas, puede haber golpes, puede haber raspones, pero cuando uno llega, dice: qué bien se está aquí. Cuando uno logra conquistar una virtud, que es como conquistar esa cima, dice: qué bien se siente. Cuando uno custodia su vida de gracia y lucha contra las tentaciones y termina venciendo, dice: qué bien se siente. Cuando uno vive una misa a fondo y recibe a Jesús en su corazón y lo siente, dice: qué bien se está aquí. Cuando uno lo visita en el Santísimo y tiene un momento de oración profundo, dice: qué bien se está aquí. ¿Por qué no lo hago más seguido? Hay una oración preciosa que me encanta. Es como un poema anónimo que se dice: qué bien se está aquí. Y es: qué bien se está aquí, Señor, en el sagrario. Qué bien se está aquí delante de ti. ¿Por qué no vendré más? Y es larga, a lo mejor al final se las mando para no leerla toda, pero es como un decir: si yo sé que aquí estoy tan bien delante de ti, ¿por qué no vengo más? Pues porque la vida espiritual puede ser tediosa, puede ser cuesta arriba, puede haber caídas y nos desanimamos. Y a veces creemos que por fin ya llegamos. Bienvenidos, Javierada. Y todavía no. Y dices: ya llegué, ya por fin soy bueno. Y te das cuenta que no es cierto, que te falta mucho por delante. Y te puedes desanimar. Pero vale la pena seguir. A veces nos puede pasar lo mismo. Llega el domingo y decimos: ay, qué pereza ir a misa. Y podría estar ahorita en otro lugar. Y podría estar viendo otra cosa en la tele. Y entonces como que... Pero de repente venimos. Y si la vivimos bien, salimos diciendo: valió la pena. Subimos la montaña, pero pudimos ver a Jesús transfigurado. Y es que ese mismo Jesús que Pedro, Santiago y Juan vieron transfigurado en el monte Tabor, va a ser el mismo que en unos momentos más va a venir aquí al altar, delante de nosotros. La diferencia es que aquí no se va a transfigurar. Ellos pudieron verlo como era. Sus vestidos se volvieron blancos como la nieve, dice el Evangelio. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y aquí, pues no se va a abrir el cielo ni vamos a escuchar voces. Mis vestidos no se van a hacer blancos, van a seguir morados. No vamos a ver a Jesús así, pero va a estar igual de real. Lo que ellos vivieron se llama transfiguración. Se cambió la figura de Jesús, se dio una transformación. Su forma exterior ya no era como la conocían, sino que pudieron verlo como era realmente Dios, en toda su gloria y esplendor. Y por eso cayeron rostro en tierra. Y dice el Evangelio que muertos de miedo. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la creencia de que si veían cara a cara a Dios se morían. Porque decían: es que es tan grande, tan santo, tan hermoso que nadie puede aguantar eso. Y entonces cuando ven que se transfigura, dicen: puchica, rostro en tierra, porque el que lo vea se muere. Es algo tan grande. Y por eso Dios se esconde, para que no nos escondamos nosotros. Y se esconde aquí en un pedacito de pan, perfectamente real, pero escondido. Porque si viéramos realmente lo que está aquí en la Eucaristía, saldríamos corriendo. Porque creeríamos que vamos a morir de tanta bondad, de tanta belleza, de tanta hermosura. Por eso el milagro que se da aquí en el altar no va a ser una transformación ni una transfiguración. La forma va a seguir siendo la misma. Vamos a seguir viendo un circulito blanco. Si lo recibimos en la mano, vamos a sentir pues quizás como un cartoncito o algo así. Si lo olemos, no va a oler a nada. Cuando lo probamos, no nos sabe a Jesús, sabe a harina. Y si tratamos de escuchar, no vamos a oír nada, pero vamos a escuchar esas palabras que lo cambian todo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y en ese momento se da una transubstanciación. Y la forma no cambia, pero la sustancia sí. Es decir, lo que está ahí ya no va a ser pan.
va a ser realmente el cuerpo de Cristo. Lo que está en el cáliz ya no va a ser vino, va a ser realmente la sangre de Cristo. Lo que nosotros vamos a recibir no va a ser un pedazo de pan, sino va a ser al mismo Jesús. Y vale la pena superar toda tentación, toda dificultad, toda pereza, para poder subir a esta montaña de la Eucaristía, recibir a Jesús y poderle decir: qué bien estamos aquí, deberíamos de quedarnos aquí, permítenos quedarnos aquí. Pidámosle esto a Dios nuestro Señor en esta Santa Misa, que al recibir el cuerpo de Jesús, le digamos desde lo más profundo de nuestro corazón: por favor, quédate aquí con nosotros y jamás permitas que nos separemos de ti. Que así sea.